Recibimos al viceministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak. Nicolás, muy buenos días, Luis Bremer lo saluda. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo está? Acá andamos amaneciendo y con novedades que tienen que ver. A ver, por un lado, la vacuna Sputnik 5 se va a producir para las otras regiones del mundo en Corea del Sur. También las negociaciones con la vacuna de Pfizer, más las vacunas de AstraZeneca. Digo, estamos esperanzados. Ahora queremos darle marco de tiempo a esa esperanza. Un comentario, es Sputnik B. No es 5. Finalmente No. es B. Es B. Gracias. Bien. No, por favor. Hubo toda una polémica por eso, ¿eh? Sí, gracias. Bueno, ellos quieren que le digamos así que supongo que debe ser así. Bueno, estamos avanzando varias vacunas en el mundo en simultáneo. Es importante que llegue la fase 3 la información suficiente para demostrar que es eficaz, que es segura. Eso está avanzando. Se vienen presentando, ustedes vieron que presentó tanto Sputnik como Pfizer, datos parciales. Todavía falta que aumente la cantidad de casos sobre los cuales documentan, que no es la cantidad de vacunados, sino la cantidad de personas enfermadas. Un problema, una intimidad, lo estoy contando, pero eso es lo que hace que falten unas semanas más. No es que no se aplicó la vacuna, sino que hay que esperar que efectivamente se enferme gente, a ver si se enferma la gente del placebo. Y eso va a estar un par de semanas más. Y cuando esté eso listo, en el mundo van a empezar a aplicarse vacunas. Ahora, a Argentina no le tocarían en los meses de diciembre la vacuna de Pfizer o de Oxford o de AstraZeneca. Sí. Eso nos tocaría para el primer trimestre del año que viene. No estamos, digamos, este dato no lo tenía, o sea, no estamos entre las prioridades porque las prioridades son los países que están transitando el invierno. Porque son los países que lo compraron primero. Ajá. Probablemente tengan algún acuerdo en relación a la inversión en la producción, pero ustedes habrán enterado por mitad del año pasado que Inglaterra, Estados Unidos habían comprado cientos de millones a riesgo de estas vacunas. O sea, se adelantaron en la compra y por eso consiguieron un primer turno de entrega. Sí, de alguna manera sí. Quiero decir, no sé si es que se adelantaron o al ser los países propietarios o donde se encuentran las casas matrices han tenido una prioridad. Pero lo que quiero decir es que Argentina le iba a tocar tarde. En cambio, con la Sputnik tuvimos la posibilidad de ser de primer lote. Entonces, al mismo tiempo que se vacuna Rusia, o inmediatamente después, podemos empezar a vacunar acá si está lista la vacuna. Entonces, podríamos llegar a tener para fines de diciembre, si es que todos los plazos se cumplen, si se produce la parte científica, si la documentación hace que la ANMAT evalúe todo y lo apruebe, y si efectivamente llega, podríamos estar en finales de diciembre, principio de enero, recibiendo las primeros millones de dosis, que nos cambia la cosa, porque empezamos a aplicar y después vienen llegando como un flujo, y teníamos que estar vacunando hasta el 2021, pero ya no es lo mismo. Yo lo que quiero decir es, tenemos que llegar al invierno, al otoño e invierno que viene, en condiciones distintas de como llegó al hemisferio norte, porque la segunda ola es terrible y hay que evitarlo. Bien, antes de seguir con la siguiente pregunta, me permito una ironía, dado que la primera vacuna que va a llegar al país es la Sputnik V, supongo que aquellas personas que cargaron de ideología la vacuna rusa, diciendo casi que venía con un microchip que nos iba a espiar el cerebro, pasarán, ¿no? Serán prescindibles de esta posibilidad sanitaria. El otro día he escuchado un colega suyo que decía que si había muchos que no la querían, capaz que los que no eran de población de riesgo podían acceder, porque no era población de riesgo. Creo yo que la enorme mayoría de la población, enormísima, quiere la vacuna. Nadie desconfía de la ciencia de Rusia ni la de China, porque todos sabemos que son grandes potencias mundiales. Así que me parece a mí que es un discurso marginal, excesivamente politizado. Ahora bien, dada esta posibilidad, digamos, dentro del enorme coro internacional de naciones que seguramente está pugnando y a precios altos, ¿cuál es el valor que finalmente va a tener la Sputnik V? Porque hablaba la colega Silvia Mercado, daba cuenta que costaría entre $4 y $6, ¿es así? En la negociación del dinero no participamos nosotros. Okay. Lo que yo puedo decir, porque conozco, pero a oídas en segundas instancias, digamos, la de Rusia, completa con sus 2 dosis, digamos, creo que está en $19.80. La que está cerca de $5 es cada dosis de la de AstraZeneca que se produce en el país. Es decir, sería cerca de 10 la vacuna completa. La vacuna china... El dinero, el problema del dinero, perdón, sí. Es que pensemos que si nosotros estamos vacunando una vacuna más barata, pero en abril,
Sí. Son 4 meses de falta de actividad económica, quiero decir. El costo de la vacuna que se pierden vidas. Además la vida, pero en lo económico, mientras antes uno vacune, el precio incluso es siempre conveniente porque es marginal respecto a la actividad económica que produce. Bien, otras preguntas puntuales en relación a las vacunas. La vacuna china, que dicen que es específicamente la más costosa de producir porque es una parte, digamos, neutralizada de coronavirus que se inyecta en el organismo. ¿Es verdad que cuesta más de 100 euros? No, no estoy al tanto de esa. Hay 3 vacunas chinas, supongo yo que debe estar hablando de una que es la de Sinovac, pero nosotros, si bien estamos en algunas tratativas para conocer un poco la situación, no hemos llegado a la parte de hablar del precio. Del precio, bien. El ministro Ginés González García dijo que le tiene miedo al verano. En el caso de la provincia de Buenos Aires, ya habilitó la posibilidad de, circular y también descansar en algunas localidades costeras. ¿Ustedes también le tienen miedo al verano? Nosotros tenemos miedo a la segunda ola. Y eso tiene mucho que ver con el verano. En el verano tienen que pasar 2 cosas para que la segunda ola no sea el escenario de terror que estamos viendo en el hemisferio norte. Ayer Estados Unidos tuvo más de 140.000 casos. En Europa, ayer Francia tuvo que derivar pacientes a Alemania, porque se quedó Francia, unos pacientes mundiales, sin capacidad de atender. La semana pasada estuvo sacando los pacientes en el Mala de París al interior del país, y hoy ya está mandando a otros países. Quiero decir, está 5 o 6 veces superior de lo que fue la primera ola, y le falta 5 meses de invierno, entre invierno y otoño, al hemisferio norte. Nosotros tuvimos nuestro pico la última semana de agosto. Sí. O sea, terminando el invierno tuvimos el pico nosotros. Ellos tienen todavía todo esto por delante. Es terrible la segunda ola. Entonces nosotros tenemos miedo a llegar en malas condiciones al otoño e invierno próximo. ¿Y qué cosas tienen que pasar en el verano para que eso no ocurra? Primero, que bajen los casos, que bajen mucho los casos. Hay que, Axel dice, aplastar la curva. Tenemos que tratar de, si podemos, de acabar con la circulación comunitaria en todo el país. Y eso, si bien después de tantos meses pasamos de ASPO a DISPO, eso no significa que haya que empezar a tener reuniones, encontrarse con todos los amigos, de ninguna manera. Hay que tratar de seguir teniendo mucho cuidado, protocolos, distanciamiento. Si nosotros logramos bajar mucho los casos para cuando empieza, ¿desde qué piso arrancamos? ¿Arrancamos del piso 10 o de planta baja? Esa es la discusión. Permítame una intervención ahí, sobre este punto en particular. A mí me desorienta algo, pero no hablo de la provincia, hablo también de la ciudad de Buenos Aires y a nivel nacional. Ayer más de 11.000 casos. Flexibilizan cada vez más actividades. Las personas tienen que viajar. Yo viajo habitualmente en medios públicos de transporte y verdaderamente se notan cada vez más comprimidos en su demanda. ¿Por qué bajarían los casos si cada vez hay más gente en la calle y hay más personas aprisionándose en colectivos, trenes y subtes? Bueno, nosotros estuvimos haciendo un trabajo muy intenso. Ustedes habrán sido parte o testigos del trabajo que hicimos de evitar las aperturas cuando los casos aumentaban muy fuertemente, y llevamos a rienda corta toda la temporada, incluso en discusiones abiertas con otros sectores, ¿no? Sí. Llegamos hasta un punto en el cual el descenso de los casos pasó a ser de un poco más del 60% de los casos, al menos en el AMBA, se redujo más del 60% de los casos que tuvimos en los momentos más altos. Entonces ahí empezamos a cambiar las condiciones, a permitir que se suelte un poquitito, pero eso no significa que sea, insisto, que no haya más regulación que haya pasado la pandemia. Lo que estamos pidiendo es, bueno, se puede salir a la calle sin necesidad de un certificado de la autorización de salir a la calle. Si ya no estamos en una situación de aislamiento obligatorio. Pero el distanciamiento sí es obligatorio. El distanciamiento sí sigue existiendo. Los medios de transporte tienen que ser solamente para los trabajadores autorizados a utilizarlos. Porque si nosotros no hacemos todo eso, tal cual como decimos, no van a bajar los casos. Y de hecho, del viernes para acá venía bajando muy bien, y el viernes que estuvo el anuncio de este cambio, se redujo la velocidad de descenso. Está bajando mucho menos de lo que bajaba antes. Entonces tenemos que fortalecer mucho la idea, porque si no hay que volver para atrás, porque es necesario que bajemos los casos en este verano, además de vacunar y estar en mejores condiciones por la vacuna, pero no es la vacuna la solución mágica. No vamos a llegar a vacunar a toda la población argentina de acá al invierno próximo. Claro. Entonces tenemos que hacer el trabajo de vacunar a los más riesgosos, a los que tienen más chances de que se complica la enfermedad, pero también tenemos que trabajar todo lo posible para reducir la contagiación en el país. Bien, hay otra cosa, yo lo interrumpí, discúlpeme, 2 condiciones que se tienen que dar en el verano para que no haya un rebrote tan virulento. Uno dijo, tiene que ver la disminución de casos, y el segundo punto... No, y el segundo es la vacunación.
vacunación. Que tengamos efectivamente los 6 millones de personas necesarias de riesgo en la provincia de Buenos Aires, son cerca de 12 millones en todo el país, que tienen que estar vacunados para mayo del año próximo. Así que esto es una carrera espacial, digamos, ¿no? Claro. Tenemos que llegar, porque si nosotros tenemos la vacuna en mayo y empezamos a vacunar los meses del invierno, la segunda ola va a ser inevitable. O sea que hoy por hoy tanto Ministerio de Salud de la Nación como de la provincia están ocupándose de lo que va a ser la logística de vacunación para que apenas llegue la vacuna que fuere, en principio sería la rusa, empiecen a aplicar las vacunas. Totalmente. Nosotros ya empezamos las capacitaciones, estamos preparando los puntos de vacunación, hicimos un curso y se anotaron 13.000 personas en la provincia, voluntarios. Así que bueno, tenemos ese enorme caudal de trabajo y de acompañamiento de la sociedad, que es la herramienta clave para poder llevar adelante esto. Va a tener que ser, insisto, una estrategia de vacunación sin precedentes, Claro. como esta pandemia sin precedentes, Sí. pero tenemos que garantizar millones de dosis con mucha seguridad, aplicadas adecuadamente, y que la gente sepa que le toca a los 21 días volver a recibir la vacuna. Y si llegamos a recibir más de una vacuna, asegurarnos que uno sepa qué dosis recibió para recibir la segunda de la misma vacuna y no de otra. Bueno, va a ser muy complejo. Claro, no, eso es importantísimo y va a haber que informar porque claramente si no se pierde la posibilidad inmunológica de la primera vacuna. 2 cortitas nada más y le agradecemos muchísimo este contacto. Estamos hablando con el viceministro de Salud de la provincia de Buenos Aires. La primera ¿es verdad que la vacuna Sputnik V, la rusa, es la que necesita menos Temperatura. Claro, menos surfrización, que es la baja de temperatura por debajo de 70 grados para poder ser trasladada? Es cierto, de las dos están más avanzadas, que son Pfizer y Sputnik. Pfizer precisa congelamiento a menos 80 grados, que eso son unos ultra freezer que nosotros tenemos poquitos en el país que necesitamos para los hemoderivados y no muchas más cosas. Y en cambio la de Sputnik es con menos 18, eso es un freezer común, pero bueno, tiene una complejidad que es desde que se descongela hasta que se aplica, puede pasar poco tiempo, así que eso hace que vayamos a centralizar la aplicación de la vacuna nosotros y no distribuirla por todos los centros de salud. La última pregunta, Kreplak. ¿Cuál sería un buen resultado para usted en su región, la provincia de Buenos Aires, cuando esperemos, y de verdad pongo toda mi intención siendo agnóstico para que todo esto pase y quede atrás, una vez pasada la pandemia, cuál sería el mejor resultado en su mirada de su propia gestión? Bueno, hasta acá venimos con una cosa muy importante que es, no faltó nunca atención, ni consulta de guardia, ni de diagnóstico, y mucho menos terapia intensiva para nadie. Eso es uno de los puntos esenciales que tenemos que sostener. Y después yo creo que si logramos en este periodo de tiempo, a la vez que afrontar la pandemia, fortalecer un sistema de salud que venía muy deteriorado, que venía abandonado, y hasta ahora viene sucediendo porque tenemos sistemas de información, incorporamos miles de trabajadores, se invirtió mucho en los hospitales. Si teníamos toda esta pandemia con un sistema de salud más fuerte, o sea que el año próximo, sin coronavirus, supongamos que pasa eso, tenemos mejor salud para el pueblo de la provincia, hicimos lo que tenemos que hacer, es aprovechar la oportunidad donde se invirtió tanto en salud para que quede un capital para nuestro pueblo. Ahora sí, por último, ¿por qué el nivel de mortalidad en nuestro país? ¿Teníamos una población con mayor comorbilidades, con enfermedades de base, o pasó algo en el medio que luego de haber tenido una excelente primera fase con restricciones y con control directamente de la pandemia, ¿por qué más de 34.000 muertos? No, porque la pandemia es una pandemia muy complicada con una tasa de letalidad alta. La tasa de letalidad, que es la cantidad de fallecidos por los contagiados, está bien, está dentro del promedio mundial y muy por arriba de los países latinoamericanos, Argentina. Cuando uno mira la cantidad de fallecidos por millón de habitantes, Sí. que eso es mortalidad, Argentina se la veía entre el tope a nivel mundial. Pero vamos a volver a explicar lo que sucedió con la epidemia. En Europa, en el hemisferio norte, tuvieron 4 semanas de epidemia antes de que tengan el cambio de clima y todo lo necesario para bajar fuertemente la curva de casos. Excepto Estados Unidos, que siguió teniendo muchos casos, los demás países del hemisferio norte fueron un poquito rápidamente. Estados Unidos hoy tiene 6 veces lo que tuvo en su peor momento cuando fue el final del invierno anterior y todo el verano. 6 veces eso. Europa está también 6 o 7 veces arriba que fue la primera vuelta. Los rankings que hacían que Argentina estuviera muy arriba era porque nosotros tuvimos 6 meses de pandemia y ellos tuvieron 3 semanas. Ahora que están teniendo muchos casos, ya empiezan a pasar de vuelta a Argentina a todos los países
Y esto habría que evaluarlo cuando termine la pandemia, a ver cómo quedó. Claro. Lo que tenemos es que nosotros tenemos todo el invierno, siendo Argentina el país más austral del mundo, es decir, el invierno es el más crudo y largo, y además tener el conglomerado urbano más grande probablemente uno más grande de todo el hemisferio sur, que es esos 15 millones de habitantes, que son el núcleo de contagio tan grande que uno lo puede ver en Ciudad de México o en San Pablo, pero a nosotros nos toca además de eso ser muy austral. Claro. O sea, clima y obviamente la disposición de las barriadas más humildes es lo que también apoyó un poco, ¿no? La proliferación de este virus, que esperemos, vuelvo a decirlo, quede atrás muy pronto. En principio, a cuidarnos mucho, a seguir con el tapabocas, a mantenernos distantes y a saber que falta un día menos. Así es. Esperemos que así sea y con mucha responsabilidad este verano para lograr tener un año que viene en mejores condiciones. Muchas gracias, viceministro. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Nicolás Kreplak, viceministro de Salud de la provincia de Buenos Aires.